Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al tercer viaje por el mes de julio. ¿Cómo están? Bueno, espero que bien. Yo, tour de force, porque todos estos videos los he estado grabando de corrido y todavía me quedan 4 libros, así que bueno, vayamos rápido. Empecemos. El siguiente libro que terminé durante el mes de julio fue Clima. Bueno, yo empecé leyendo este libro sin acordarme que yo ya había leído algo de esta autora, que fue Departamento de Especulaciones. Lo tuve que leer porque no me acordaba. Departamento de Especulaciones no me gustó. Yo sé que tiene muy buena crítica, a mí me pareció totalmente intrascendente. No me gustó la forma de narrar, esa moda ahora de los libros de narrativa contemporánea, de narrar de forma inconstante, por decirlo de alguna manera, desordenada, desorganizada, con un tipo flujo de conciencia, pero un flujo de conciencia que además salta en el tiempo y que mezcla con lo que la persona piensa, pero con los estímulos externos, y es todo como una especie, como una emulación de la debacle en la que vivimos, ¿no? Del mundo en el que estamos constantemente bombardeados por noticias, por el celular que nos suena, por la vida, por la gente que contacta, por las cosas inmediatas. Lo mismo transmitido, digamos, al estilo narrativo. A mí esos libros, salvo que estén muy bien conseguidos, no me suelen gustar. Ya me pasó con varios. Y se quedan en eso, o sea, se quedan como en una estructura rara, pero al final, después la historia, lo que te quieren contar o lo que te quieren transmitir, no me dejan nada. En el caso de Departamento de Especulaciones, me pasó eso. No me interesó, no me pareció interesante lo que te contaba. Me pareció además que era un cliché porque es la historia del divorcio de una persona y es siempre las mismas cosas y no hace grandes descubrimientos de cosas que ya conocemos y que ya hemos además leído o vivenciado o lo que sea. No me pareció original, digamos, vayamos al tema. Todo esto lo digo porque cuando empecé a leer Clima me pasó exactamente lo mismo. Porque yo no sabía que era la misma autora. Y empecé justamente a leerlo, me empezó a pasar lo mismo, empecé a tener las mismas sensaciones. En este caso sí, no tiene que ver con un divorcio, sino que tiene que ver con el problema climático que estamos viviendo en la sociedad. Y bueno, habla de todo este tema. O sea, sería como eso el tema central de la historia y otra vez con el mismo tipo de narración y los mismos tipos de recursos y las historias fragmentadas, pedazos de pensamientos cortados, situaciones de vida que no están relacionadas entre sí, fragmentos de momentos del día, pensamientos y reflexiones sobre cosas que lee, con un desorden, una desorganización que es caótica y que al final no consigue nada con eso, solo consigue caos. No hay algo provechoso de esa situación. O sea, tenés un libro que está constituido en retazos y fragmentos que al final igual no te dice nada ni te transmite nada. Para mí, porque hay gente que le encanta a esta autora, a mí particularmente no. Y justamente cuando estaba hacia la mitad son libros muy cortitos, pero que para mí se hacen eternamente largos, realmente, porque es demasiada información fragmentada, realmente. Llegó un punto en que empecé a decir, ay, me hace acordar tanto este otro Departamento de Especulaciones, me hace acordar y de la misma mala manera, cuando me voy a dar cuenta es la misma autora y claro, me hace acordar porque es lo mismo. O sea, estás leyendo el mismo libro, pero basado en otra temática, así que bueno, no fue una buena experiencia. El siguiente libro que terminé fue Cita con Rama, famoso referente de la ciencia ficción, de Arthur Clarke. Y yo con Arthur Clarke estoy teniendo una racha que... mamita mía. Como digo, Arthur Clarke a mí me sacó de una racha lectora muy importante con El fin de la infancia, que me pareció un libro maravilloso. Después anteriormente había leído 2001, pero realmente no me acuerdo mucho y no tengo muy buen recuerdo tampoco, así que debería releerlo a ver qué pasa ahora. Después de él leí El secreto del Titanic, una cosa así, no me acuerdo, así que voy a dejar la tapa por aquí. El misterio del Titanic, no recuerdo. Malísimo. Un libro, por favor. Un libro que habría que preguntarle a Clarke qué consumió para escribirlo. Bueno, ya tienen también ahí la reseña que hice, lo dejo por la cajita y por acá arriba. Y ahora Cita con Rama, que si bien me pareció muchísimo mejor, o sea, me pareció un libro entretenido, tampoco me pareció la gran cosa. Creo que el tema
con estos autores es que ha pasado mucha agua debajo del puente y se ha escrito mucho sobre ciencia ficción y entonces, claro, uno los lee desde otra época y no les parece original. Pero si uno piensa que este libro fue de el 1970 más o menos, creo que sí, es del 70 por ahí. Claro, sí, era interesante lo que te planteaba y debía ser bastante original para la época. Y trata sobre el encuentro de nuestra civilización con algo más. Y al descubrir ese algo más y tratar de hacer contacto y entender una civilización que es muy distinta a la nuestra, y bueno, todo eso es muy interesante. Toda la búsqueda de resolver incógnitas, porque bueno, a ver, para entender un poco, es un mundo distante, digamos, un mundo de la Tierra, en donde han tratado de protegerse, porque cada 2 por 3 hay caídas de meteoritos, han estado en situaciones en donde realmente han estado al borde de la extinción, como en la época de los dinosaurios. Entonces, bueno, han aprendido a tener ciertas protecciones que les avisan cuando aparecen elementos extraños en la atmósfera. Y de repente aparece un elemento que ellos piensan originalmente que es un meteorito, pero después se dan cuenta que es un tipo de nave. Entonces, bueno, tratan de tener contacto con ella, no hay forma, y una nave de la Tierra llega hasta esta otra, que además es una nave gigante, es como una especie de planeta, pequeño planeta, esta nave gigantesca. Y bueno, se dan cuenta que no hay nada vivo por lo menos, pero se dan cuenta que esta es una especie de nave arca, ha sido una nave arca de una civilización que indudablemente nos lleva mucho a la delantera en cuanto a tiempo de existencia y también a tecnología. Entonces, estos tripulantes tratan de entender qué es lo que ven. La descripción es muy imaginativa, la descripción que hace de esta nave arca es increíble, las cosas que se encuentran también, cómo va suscitando incógnita tras incógnita y las personas no entienden nada y vos sos uno más de esos que no entienden nada, parece que fueras parte de la tripulación. Cómo van tratando de identificar qué tipo de sociedad podría haber sido. Bueno, todo eso es interesante. El tema es que el libro no pasa nada, o sea, más allá de esto, el recurso imaginativo del autor y de todas las cosas que el autor te muestra que podría llegar a ser, es como el gusto de imaginarse cómo podría ser otro tipo de sociedad y otra civilización, y etcétera. Más allá de eso, no hay una historia, o sea, no sucede nada concreto, es simplemente esto, el encuentro con algo muy distinto a uno. Y encima el final es totalmente abierto y yo después me enteré que este libro tiene varias continuaciones, creo que son otros 3 o 4 libros más que no voy a leer porque ya es suficiente con el primero. Y es muy anticlimático el final, es como que uno está esperando que haya respuestas sobre todo eso que te plantea, que además lo hace de forma muy lenta, tiene su desarrollo pausado y al final no te contesta nada, o sea, no hay ningún tipo de respuesta a nada. Te quedás exactamente como los tripulantes con la idea de ¿para qué viví todo lo que viví? Esto lo viví y no sé qué decir de ello. Y punto. Entonces, bueno, nada. Está bien el libro, pero al mismo tiempo no. O sea, no diría que es un libro de la media, ¿no? Es un libro que está bien escrito. Es un libro que es ciencia ficción dura, ojo, para los que no estén muy en el género y que después te deja muy insatisfecho. El siguiente libro que terminé durante el mes de julio fue un libro que hacía mucho que quería leer, Una casa llena de gente, de la escritora argentina Mariana Sandes. Este libro es, bueno, ahora creo que también lo publica en España Impedimenta, si mal no recuerdo. Es la historia familiar de la protagonista en el momento en que su madre ha muerto y ella se encuentra con un montón de papeles que tiene que revisar y entre esos papeles están los diarios de la madre, en donde hay como una crónica de la familia. Entonces la protagonista empieza a recordar su infancia y la mudanza a una casa de departamentos y bueno, y toda la situación de cambio, de conocer a los vecinos, de la integración con los vecinos, de que además cada vecino es muy particular y tiene sus cosas, y ese micromundo que se forma en una casa de departamentos en donde es una especie de imitación de la gran sociedad, pero en pequeño. Y bueno, y las relaciones humanas que hay entre los personajes, no solamente dentro de la familia, sino con otras personas, con las personas externas, con
con las personas con las que les toca convivir aunque no quieran. Porque además es un departamento que está hecho un poco paupérrimamente, entonces se escucha todo lo que el vecino charla y bueno, las cosas que suceden en las casas de departamento. Está bien, el libro está bien, es interesante. Lo que pasa es que tiene una historia central, que es como un misterio que sucede, algo dramático que sucede a una de las personas que viven en esta casa de departamento y que es como el gancho para que vayas leyendo la historia de la vida de esta chica, de su familia y de sus amistades o sus relaciones con los vecinos. Y esa historia me pareció muy cutre, o sea, realmente, o sea, muy común, muy de telenovela, muy cliché. No me pareció interesante. Y si bien está bien escrito, al mismo tiempo me pareció un poco artificial por momentos. Hay muchísimas referencias a otros libros. Es la típica historia que está protagonizada por una mujer que le gusta mucho la lectura y entonces hay referencias a otros libros y a frases y a como la cultura de los clásicos, que a veces hace un poco recalcitrante realmente. Ya leer libros que hablan sobre libros y que siempre citan los mismos libros y siempre es el mismo tipo de literatura. Eso también se me convirtió en cliché y el desarrollo de la historia no la encontré original, realmente. Entonces, está bien escrito, es un poco artificioso. Hay momentos en que se nota que la autora quiere como darle una vena más lírica o más poética que a mí no me terminó de convencer. Si bien no diría que escribe mal, digamos, Mariana Sandes. Pero realmente la verdad que no me pareció interesante. Es un libro que ni fu ni fa, como diríamos acá. Se lee rápido. Tiene esto de que justamente como tiene ese gancho, que yo le llamo eso libros comerciales, uno lo lee rápido porque querés ver hacia dónde va la historia, pero después el desenlace y el desarrollo de esa historia me pareció bastante, no sé, no me pareció interesante. Me pareció muy de culebrón, realmente. A mí las cosas melodramáticas de culebrón no me gustan. Bueno, acá llegamos al último libro de Julio, pero no menos importante. Esta también fue una lectura conjunta con el mismo amigo que hice la lectura conjunta de Cadaré. Seguimos con una buena estela en las lecturas conjuntas y es Mendelssohn en el tejado, del escritor checo Jiří Weil. Este libro es maravilloso, realmente. Si hablamos justamente de escritura lírica poética, acá tenemos un ejemplo. Es también una historia sobre la Segunda Guerra Mundial, pero contada desde la República Checa. También volvemos a esto de los países periféricos contando su historia. Y lo que tiene de sumamente interesante es que el escritor es casi como una biografía, porque el escritor era judío y bueno, tuvo que esconderse para que no lo llevaran a campos de concentración, escribió esta historia en la clandestinidad, bueno, así que tiene muchísimo peso desde el punto de vista personal, digamos, y de la situación social de la República Checa vista desde adentro totalmente. Además, es un escritor que escribió solo 2 cosas y murió muy joven. Y esta edición es muy reciente de Impedimenta, se ha traducido hace poco al español. Y la verdad que es increíblemente espectacular. Es una novela coral, con todo lo que significa una novela coral, está narrada desde todas las perspectivas posibles, no solamente desde los ocupados, o sea, desde los checos, sino también desde los que ocupan. O sea, que está narrado desde los nazis, está narrado desde los checos mismos, está narrado desde los judíos, desde los colaboracionistas checos, y desde la gente que no tenía nada que ver con nada, que estaba ahí, que como esa típica gente que nunca supo lo que pasó. Entonces hay una multiplicidad de miradas sobre un mismo hecho histórico que es sumamente interesante, porque le da una complejidad increíble al libro. Además, te cuenta la historia de la República Checa, que también eso es interesante, de cómo originalmente era parte del Imperio Austrohúngaro, después de la Primera Guerra se escindió y después cómo los alemanes ven eso y por qué le tenían tanto rechazo e incluso asco a esta sociedad, contado desde los alemanes. Y eso es lo que es increíblemente a veces chocante, ¿no? Porque las perspectivas de los alemanes, y no todos, y eso también lo tienen interesante, no todos los alemanes son igual de cretinos, pero de todas maneras la perspectiva de los alemanes es realmente estremecedora. Y también
el claroscuro desde el punto de vista de los propios checos, porque no todos los checos son los pobres inocentes que han sido ocupados y que están ahí como rehenes y viven en la historia como les toca. Hay algunos que también son bastante cretinos, como los alemanes. Entonces, es muy objetiva la historia, increíblemente. Y genera un panorama y un mosaico muy rico. Sí es verdad que es un libro, y eso nosotros lo comentamos con este amigo que nos pasó, que nosotros lo leímos capítulo a capítulo, o sea, un día cada capítulo, y no debería leerse así. Yo aconsejo que este libro se lea de corrido, lo más de corrido que se pueda, porque es una historia muy fragmentada, justamente porque cada capítulo es desde la perspectiva de un personaje diferente. Son muchos personajes y todos estos personajes además confluyen en algún punto y tienen relaciones entre sí. Entonces uno encima tienen nombres checos que son muy raros y uno muchas veces se los olvida. Entonces hay que estar muy atento. Tiene que ser una lectura muy atenta, no por arriba, no pasatista y fluida. Porque de esa manera uno empieza a formar todo ese panorama que te quiere mostrar y ese gran rompecabezas, porque en realidad todas las historias terminan confluenciando en una y es un rompecabezas gigantesco. Y lo otro que tiene de maravilloso es que parte de una historia, de una anécdota real, que encima yo la estudié en Historia de la Música, esto es lo más gracioso, que es que en la ocupación de la República, al principio de la ocupación de la República Checa, lo primero que mandan a hacer los nazis es a sacar la estatua de Mendelssohn. Hay un palacio que tiene que ver con el arte, que tiene estatuas de distintos compositores. Y por supuesto, entre los compositores importantes del romanticismo está Mendelssohn, que era un compositor judío. Entonces lo primero que mandan a hacer a unas personas que están por ahí es a que retiren la estatua o rompan la estatua del compositor judío, que no puede estar en el panteón de los compositores alemanes, porque además, bueno, era alemán Mendelssohn, ¿no? No puede estar en el panteón de los compositores alemanes de pura raza. Y el problema es que la persona encargada de hacer esto no sabe quién es Mendelssohn. No tiene ni idea tampoco de historia de la música y no sabe reconocerlo. Y nadie sabe reconocerlo. Y la única persona que sabe reconocerlo no está en ese momento. Entonces, ¿qué les dicen? ¿Qué les aconsejan? Y que bueno, que tiren abajo la estatua del compositor que tenga la nariz más ganchuda y más grande, porque se sabe que los judíos tienen narices grandes y ganchudas. Racialmente está comprobado. Entonces, ¿qué estatua es la que casi tiran abajo? La de Wagner. Wagner, por quien no lo sabe, es estandarte del nazismo. Hitler lo admiraba, Wagner era antisemita y un antisemita muy reconocido además. Y entonces lo tenían como, además, bueno, tenía conceptos de lo que era la raza aria y era amigo de Nietzsche y tenían una idea del espíritu alemán y él eso lo pone mucho en su música. Y Hitler utilizaba la cabalgata de las Valquirias para cada vez que iba a cazar judíos. Así que imagínense lo que era Wagner para el reino nazi. Pues es la estatua que casi tiran abajo, porque era la que tenía la nariz más ganchuda. Bueno, imagínense cuál es el estilo, digamos, del libro que parte de esa anécdota. Y el tema de las estatuas, de la estatua y de las estatuas, que van a aparecer otras, también es muy metafórico dentro de la historia. Es una historia con muchísima fuerza, no deja de tratar todo lo que tiene que tratar, es muy dura, por supuesto, porque lo es. Y el final es desgarrador y al mismo tiempo maravilloso. Consigue una mezcla entre algo terrible, porque se mete con un tema que es imposible que no nos toque y no nos toque de mala manera, y al mismo tiempo hacerlo bello y de una fuerza que no se pueden imaginar, que uno queda realmente partido al medio cuando termina de leer la historia, que creo que es uno de los mejores finales que he leído hasta ahora en este año. Increíblemente impactante y hermoso. Esas cosas extrañas de la vida. Bueno, lo recomiendo. Pero sin lugar a dudas, es de las mejores cosas que he leído en estos últimos meses. Bueno, y llega el momento del único párrafo o fragmento que voy a leer esta vez, que es, por supuesto, Mendelssohn en el tejado. Espero que lo disfruten. Cuando Zeus supo de todos los crímenes y las injusticias cometidos por la humanidad, de las matanzas, los falsos juramentos, los engaños, los robos y los incestos, decidió exterminar cualquier forma de vida de la faz de la tierra.
Hubo erupciones volcánicas que barrieron las moradas de los hombres, diluvios que inundaron cada rincón de la tierra, pesadas nubes que sembraron la muerte por doquier, hasta que en el mundo solo quedaron Deucalión y Pirra, su esposa. Zeus les indultó porque eran justos. Se establecieron en el monte Parnaso, en la región de Focea. Después las nubes mortíferas por fin se disiparon, el sol volvió a brillar y el cielo se tornó azul. Sin embargo, Deucalión y Pirra lloraron su soledad en medio de los solitarios páramos. Erigieron un altar a Temis, diosa de la justicia, y le pidieron que les enseñara cómo hacer revivir al género humano, pues ellos eran viejos y ya no podían repoblar el mundo. La diosa les aconsejó que cubrieran sus rostros y arrojaran piedras a su espalda. Obedecieron la orden, y entonces, cuando las piedras se hicieron añicos en el duro suelo, el ser humano volvió a nacer. Bueno, espero que esa pequeña introducción que tiene Mendelssohn en el tejado, que es muy significativa y que tiene un significado sobre todo muy grande con el final, les haya abierto la puerta a este maravilloso libro y espero que lo puedan leer. Nos estamos viendo en el próximo viaje.